vamos a ver dos historias en el libro de Lucas, uno que vimos la semana pasada y otro unos capítulos anteriormente, y vamos a ver algunos contrastes, algunas diferencias entre los dos. Pero antes de eso les recuerdo más o menos dónde estamos. Estamos en una serie llamado el Farivirus. Sabemos que el COVID-19, el coronavirus, ha creado una pandemia en este mundo y en ciertos aspectos es algo bastante peligroso, pero aún más peligroso que una enfermedad física es la enfermedad espiritual, y lo que para esta serie estamos llamando el Farivirus, el ser infectados con la hipocresía religiosa. Y hemos visto que tal como muchas personas pueden tener ciertos niveles de infección y ser afectados en ciertas formas, también hay paralelos en la vida espiritual que somos afectados e infectados con este Farivirus. Por ejemplo, algunos de los aspectos que ya hemos visto es que con el Farivirus uno puede estar andando asintomático, y es por eso importante verse a través de la palabra de Dios para ayudar en lo que somos ciegos espiritualmente. Hay un enfoque también a la limpieza externa, y la palabra de Dios nos enseña que Dios limpia desde adentro para afuera, no al revés. Vimos también que el Farivirus hace que uno imponga reglas más para otros, o sea que no cumple con sus propias reglas. Y vimos cómo debíamos aceptar a otros como Dios nos ha aceptado en Cristo. Vimos también cómo algunos pueden andar inconscientemente, no considerando a otras personas, y por lo cual nos es necesario andar conscientemente buscando servir y amar, primero obedecer a Dios, pero luego amar y servir a nuestros hermanos. También hace unas semanas vimos, todos tienen una máscara, todos tienen un barbijo, una careta, y eso se ve también en la vida de la iglesia. Entonces vimos cómo debimos ser genuinos, sinceros en cuanto a también nuestras faltas y debilidades. La semana pasada empezamos a ver este último aspecto del distanciamiento social, y hay dos lados de esta moneda, en el cual uno es que nos aleja del poder de Jesús en nosotros mismos. Entonces el distanciamiento social puede causar o crear un distanciamiento entre nosotros y Dios. Y esta semana vamos a ver el distanciamiento social, pero que nos aleja de la obra de Jesús en otros. Este es un distanciamiento espiritual. Nos aleja del poder de Jesús en nosotros y nos aleja de la obra de Jesús en otros. Ahora, ese distanciamiento social tiene un efecto negativo. De hecho, esta pandemia ha traído varios efectos negativos en estos aspectos que hemos visto. Por ejemplo, hablando del distanciamiento social, mientras que la frase distanciamiento social realmente busca crear una distancia física para que uno no contagie al otro, ha creado una distancia social real y dañino, una distancia emocional que rompe la fraternidad y la solidaridad que uno tiene con la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. De hecho, ha creado una paranoia acerca de gente que se acerca. Como si toda persona cercana fuera a llevar una enfermedad letal que se contagia simplemente por compartir el mismo espacio, aunque la verdad no es esa. Por lo tanto, evitamos cualquier tipo de contacto visual, verbal, emocional y social.
en una sociedad que se jactaba de su amabilidad y hospitalidad en saludarse por la calle o llevar una conversación inocente al ver los vecinos, ver este efecto negativo es preocupante. El paralelo es algo real y presente. Aún más preocupante en nuestras vidas si no tenemos cuidado. El distanciamiento espiritual se expresa en crear una separación emocional de aquellos quienes pensamos podrán infectarnos con su propia condición. Muchas culturas de iglesias encuentran algo piadoso en separarse de pecadores, creando una distancia saludable para no ensuciarse. Cuando algún pecador llega a las puertas de su iglesia o de su vida, los trata como si fuera perdido geográficamente, no dándole la bienvenida y resguardándose de algún posible contagio, en lugar de tratarlo como un perdido espiritualmente en necesidad de encontrar reconciliación con Dios por medio de Cristo, con expresiones como nunca podría hacer eso, o entiendo cómo podemos tolerar ese tipo de comportamiento o charla o apariencia, o cómo pueden permitir eso aquí. Esto revela un distanciamiento espiritual que aleja de la obra de Jesús en otros. Hace unos años tuve una mujer decirme que no quería traer a los chicos sin bañarse y sin tener ropa sucia porque no quería ensuciar la iglesia. Y le miré directo a los ojos y le dije, mire señora, yo prefiero 1000 veces una iglesia llena de gente mugrienta, ¿sí? De pies a cabeza, que llena de gente limpia y vacía. Pero esa es la idea y el concepto que muchas personas tienen. Ahora, la semana pasada, el mensaje anterior, lo que vimos la historia de Simón el fariseo invitando a Jesús a una cena en el cual una mujer pecadora, una mujer con mala reputación en la ciudad, limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y su cabello, ungiéndoles con un perfume valioso. Simón desprecia a Jesús y a la mujer con sus prejuicios, mientras que Jesús proclama ante todos el perdón a esta mujer y su acto de devoción a Él. Y la comparación que Jesús hace entre el fariseo y la mujer resalta el hecho que el distanciamiento espiritual realmente alejó al fariseo de Jesús. Entonces ese fue el aspecto que vimos la semana pasada. Entonces hoy nos enfocaremos en que el aspecto nos aleja de la obra de Jesús en otros. Cada creyente puede elegir detener ese distanciamiento espiritual cuando tomamos en cuenta las diferencias que vamos a ver entre dos intercambios con Jesús. Quiero que se fijen. Primero vamos a leer la historia que leímos la semana pasada, Lucas 7. Vamos a leer del versículo 36 al 50, Lucas 7, 36 al 50, y luego vamos a ir a Lucas 5. Uno de los fariseos, comienza el versículo 36, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense unas páginas antes en Lucas capítulo 5, versículo 27, comenzando allí. 27 al 32, vamos a leer. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oren conmigo, por favor. Padre, te pido por tu ayuda en esta mañana, en comunicar estas diferencias claras que vemos entre Simón y Leví, el fariseo y el discípulo, Señor. Que tu Espíritu haga la obra de resaltar estas diferencias y cómo poder tomarlas en cuenta para realmente detener el distanciamiento espiritual de otras personas, Señor. Queremos que obres en nosotros. Queremos que obres a través de nosotros. Entonces te pido que nos des ojos espirituales para ver nuestras vidas en estas historias. Cómo tú resaltas la verdad de lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a amarte y amar a otros como tú nos has amado. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. La primera diferencia que debemos tomar en cuenta para detener el distanciamiento espiritual es la diferencia en relación a Jesús. Hay una diferencia entre Simón el fariseo y Leví el discípulo en su relación a Jesús. Como vimos la semana pasada, Simón el fariseo mantuvo su distancia, alejándose del Salvador por no admitir su necesidad por él, por no arrepentirse. La mujer anónima quien ungió a Cristo demostró su amor y devoción por Jesús y fue públicamente elogiada por esa demostración y resaltada por el gran perdón que ella había recibido. Esencialmente, Jesús dijo ante todos, ya tus pecados han sido perdonados y nadie te va a conocer por ser esa persona más. Pero a Simón, no le dijo eso. Pero Simón trató a Jesús con prejuicio y desprecio, aún en las simples costumbres hospitalarias de la cultura, como vimos la semana pasada. Simón compartió con los demás fariseos la actitud mencionada en Lucas 7:30, que dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento.
era de verse con los ojos de Dios y confesar, admitir que eran pecadores en necesidad de Dios. Pero los fariseos no querían subyugarse, no querían someterse a esa verdad, no querían someterse, entonces desecharon los designios, lo que Dios mismo decía de ellos. No querían arrepentirse de su condición pecaminosa. Pero fíjense, Leví, este es el discípulo Mateo. Mateo sería Leví sería su nombre hebreo, Mateo su nombre griego. De hecho, el escritor del Evangelio de Mateo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo era el que escribió ese evangelio de Mateo que tiene su nombre. Él era Leví. De hecho, él cuenta su propia historia de seguir a Cristo en Mateo 9:9. Lo vemos allí en Mateo 9, nos da un poquito más de detalle. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, el tributo público, o como Lucas dice, el publicano, ¿sí? Era simplemente el que cobraba impuestos. Vimos un poco esto la semana pasada. El tema es, ellos cobraban impuestos de parte de Roma, el gobierno opresor a Israel. Entonces ya el mismo trabajo al pueblo de Israel era algo de traidor. Era un trabajo, además de ser traidor a la vista de los pueblos de Israel, era conocido por ser corrupto, en el cual cobraban de más para sí mismos. De hecho, vemos un par de ejemplos aquí. Algunos cobradores de impuestos se acercan a Juan el Bautista diciendo, ¿y nosotros cómo es que practicamos el arrepentimiento? Y él en Lucas 3 les dice esto, no exijáis más de lo que os está ordenado. Ese era su paso, su fruto de arrepentimiento. Y a Zaqueo, cuando él se convierte, un fruto de su arrepentimiento, lo vemos en el capítulo 19 del mismo libro de Lucas, versículo 8, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él quería reintegrar con intereses lo que había robado. Cuando Cristo llamó a Mateo a seguirle, lo llamó para que sea su discípulo. Y Lucas 5:28 lo dice tan simplemente. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él dejó su posición, su oficio, su seguridad, su comodidad y siguió a Cristo. Simón el fariseo no estaba dispuesto a dejar quién era para seguir a Cristo, pero Mateo el publicano lo dejó todo para seguir a Cristo. Habían 2 jóvenes ateos quienes vivían por sus placeres nomás. Uno nunca se convirtió y de hecho murió por una enfermedad fea. En su lecho de muerte, gritando en dolor, el dormitorio de al lado dormía o intentaba dormir este otro joven ateo. Adoniram se llamaba. Y al escuchar los gritos de dolor y enfermedad de su amigo, sin conocer en ese tiempo que era él, le hizo pensar de su propia muerte y que pasaría la eternidad sin Cristo. A la mañana siguiente, cuando se enteró que era su amigo, eso lo impulsó a volver hacia Dios. Y poco tiempo después, Adoniram Hudson dio su vida a Cristo para seguirle. Y no solamente
se convirtió a él, sino que se convirtió en un misionero, en uno que se va de su tierra natal y que lleva el evangelio a otro lado. Él dejó todo para seguir a Cristo. La diferencia en su relación a Jesús. ¿Tu relación a Jesús cómo es? ¿Eres como Simón el fariseo, que no admite, no confiesa, no ve su propia maldad, su propia condición pecaminosa? Entonces, ¿niega la obra de Jesús en él? ¿O eres como Mateo, el publicano convertido a discípulo, quien se da cuenta de quién Jesús es, se da cuenta de lo que Jesús requiere de él, y dejándolo todo, le sigue? La segunda diferencia que vemos es en su influencia a otros. Fíjense que Simón era un hombre importante, era un fariseo. Los fariseos eran las autoridades en el pueblo de Israel, eran los intérpretes de la ley. Era una persona increíblemente importante, donde reconocían su importancia en la calle cuando pasaba, y esa importancia se le subió a la cabeza. Un hombre muy soberbio. Un hombre como él no podía relacionarse con gente de menor calibre, salvo para enseñarles la ley. O sea, vengan aquí que les enseño lo que sé. Pero se enfocaba más en cumplir con las tradiciones de los fariseos, pero nunca invirtiendo de sí mismo en otros como para influenciar un cambio genuino en otros. Y ellos practicaban distanciamiento social al distanciarse de todo marginado de la sociedad, impidiendo algún contagio con ellos. Con razón, ese desprecio que leímos en el versículo 39, que cuando vio el fariseo, dijo para sí: si fuera profeta, conocería a quién, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Él ya miraba a ella con desprecio y quería practicar una distancia ya. El problema no era Simón el fariseo individualmente, sino que los fariseos como grupo. Habían pocas excepciones, pero los fariseos como grupo eran un partido político religioso quienes buscaban imponer su interpretación de la ley sobre todo el pueblo. Una mayoría de sus tradiciones, nos dice un comentarista, unos 2/3 de sus tradiciones tenían que ver con la pureza ritual ceremonial, el cual tocaba la preparación, el cuidadoso cumplimiento de leyes agrícolas y aun diezmos meticulosos. Cristo aún menciona esto en Mateo 23:23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. O sea, imagínense las especies en su cocina, agarrando cuando compran el paquetito de comino o de menta o el mate. Toman el paquete de mate y lo tienen que separar en 10 partes para darle una parte de vuelta y llevarlo a la iglesia. ¿Sí? Hacían eso con todo. Muy diminuto, meticuloso en sus diezmos. Y si no lo hacías así, te vas a ir al infierno. Era así de malo. Su actitud con asociarse de los impuros era también bien definido. Los piadosos debían apartarse de los negligentes de la ley, los que eran negligentes de la limpieza ceremonial o del pago de diezmo, especialmente en la preparación de sus comidas. Entonces ellos se separaban socialmente de todos aquellos que no eran como ellos.
Jesús se negó a obligar al pueblo a estas reglamentaciones rigurosas de los fariseos. Incluso resaltó en varias oportunidades la ineficacia y el daño de los fariseos al pueblo de Israel. Allí en Lucas 18 dice que nos da esta parábola que 2 hombres suben al templo a orar, un fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Se fijan a quién oraba? Verbalmente dice Dios, pero él oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¡Qué actitud orgullosa y soberbia! En Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Otra vez en el versículo 23 dice, y dejáis lo más importante de la ley. Sea tan meticuloso en cómo cumplir la ley, pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús lo toma por otro lado y se involucraba con pecadores sin participar de su pecado. ¿Por qué? Salvar al mundo requería contacto con Él. Usted mismo, después de la comida, lava los platos. ¿Y qué tiene que hacer? Para lavarlos tiene que agarrar los platos sucios. Y es lo que Jesús tenía que hacer. Tenía que tener contacto con los sucios del mundo para poder lavarlo y limpiarlo. Una y otra vez, Jesús les resalta a los fariseos que por su ocupación en cumplir lo más diminuto de la letra de la ley, han ignorado cumplir el espíritu mayor de la ley, la misericordia, la justicia de Dios y fe, confianza en el Señor. Simón el fariseo no podía influenciar a otros al bien de Dios porque él mismo se enfocaba en lo erróneo para lograr una relación con Dios. Y eso le causó obviar el arrepentimiento de su propia condición pecaminosa y perderse del perdón y la salvación que era en Cristo. Era un guía ciego y incapaz de guiar otro a la verdad. Jesús lo dice así en Lucas 6:39. Le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Simón era un guía ciego. No podía influenciar a otros. Pero Leví, Mateo. Los 3 evangelios mencionan la historia del llamamiento de Mateo y presentan el banquete en la casa de Mateo inmediatamente próximo en los eventos. O sea que Cristo lo llama, Mateo lo sigue y Mateo le da un banquete en su casa. Los 3 evangelios que menciona eso, lo mencionan de la misma forma. Entonces nos da a entender, esto implica que fue algo inmediato, o por lo menos semi-inmediato, muy reciente a su llamado. Quizás podríamos decir que es probablemente una de las primeras acciones que Mateo hace como discípulo de Jesús, que era reunir a sus otros amigos y conocidos para que ellos también escuchen de él. Fíjense ahí Lucas 5, el versículo 29, que le hizo un gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban en la mesa con ellos. O sea, personas como él. Mateo invitó a los que eran como él. La compañía eran los marginados de la sociedad, eran pecadores, personas de mala reputación en los ojos de los fariseos. Y de hecho los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos, dice versículo 30, ¿por qué coméis y bebéis
con publicanos y pecadores. Y cuando los fariseos se enteraron y le reclamaron a Jesús, la respuesta de Cristo simplemente era resaltar que su misión personal era a los que tenían necesidad de Él. Cristo lo dice así en el versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, el punto de Cristo aquí no es que hay personas que no lo necesitan, que son sanos y justos, porque nos dice la misma palabra de Dios, que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Pero el punto de Jesús es, Él va a ir donde es necesitado. Entonces, si uno no ve y no reconoce su propia necesidad para Él, entonces no se va a encontrar con Jesús. No va a tener esa relación con Él. En el pasaje paralelo en Mateo 9, Jesús agrega un desafío a los mismos fariseos, estos expertos de la ley. En Mateo 9:13 le dice, id y aprended. Por alguna razón no está allí en la pantalla. Me olvidé de ponerlo. Pero Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La frase id y aprended era decir andá y estudiar. Diciéndole a los estudiosos, los intérpretes de la ley, que vuelvan a la palabra de Dios para ver y estudiar y saber lo que Dios decía. Él estaba desafiando su conocimiento de la misma ley de Dios. Y cita Oseas 6:6, un pasaje que Dios reclama a los judíos por su arrepentimiento falso, superficial. O sea, solamente se arrepienten cuando las cosas están mal. Entonces, cuando las cosas están bien, no tienen necesidad de Dios. Y Cristo dice, así no funciona. Él reclama que Dios quiere misericordia más que el cumplimiento meticuloso de todas las reglamentaciones de la ley. Mateo estaba motivado por esta misericordia y la compasión. Mateo 9:36, Cristo refleja, nos habla de la compasión de Cristo, que al ver las multitudes Él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En Judas 23 se nos manda a otros salvados, rescatad, arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas está hablando de personas quienes nosotros diríamos son marginados en la sociedad, quienes quizás practicamos un poco de distanciamiento social, los miramos de reojo de lejos, diciendo, ay, no quiero acercarme a esa persona. Pero esa persona está en camino a una eternidad sin Cristo. Y Dios nos manda a acercarnos con el Evangelio. No tienes que estar de acuerdo con su estilo de vida. No tienes que estar ni participar en su pecado. Pero sí nos manda a acercarnos, a llevarles el Evangelio, aún aborreciendo las cosas de su vida que van en contra de la palabra de Dios. La influencia de Mateo fue mayor que el de Simón,
porque tal como fue alcanzado por Cristo, Él buscó alcanzar a otros para Cristo también. El evangelismo es simplemente eso, un mendigo diciéndole al otro dónde encontró pan. El famoso predicador Adrian Rogers lo dijo así: simplemente soy un nadie diciéndole a todos que hay alguien quien puede salvar a cualquiera. Tengo un amigo, John, que es ex narcotráfico, ex drogadicto, ex preso. Conoció a Cristo en la celda cumpliendo una condena. Cuando salió, inmediatamente empezó a compartir las buenas nuevas con personas que eran como él. Y hoy es director de un ministerio para los drogadictos y personas con problemas, con vicios y luchas. Él entendió y su encuentro con Cristo impulsó que fuera a poder alcanzar a otros. ¿Quién hay en tu vida que quizás, por lo menos emocionalmente y mentalmente, te cruzas a la otra vereda cuando los ves? ¿Quién hay en tu vida que necesita a Cristo y su vida lo demuestra? ¿Amas a Cristo lo suficiente y Cristo ha hecho una diferencia suficiente en tu vida que puedes acercarte a ellos para alcanzarles el Evangelio? Quizás hay personas en tu vida que participan en cosas que quizás ni pensarías en hacer. Pero es esa persona que necesita que le digas las buenas noticias. Hay historia tras historia tras historia de personas que han sido convertidos a Cristo y eso ha cambiado su visión entera de su propia sexualidad, de su ideología. Pero una y otra vez las historias resaltan que no fue una persona yendo directamente a reclamarle por su, por ejemplo, homosexualidad, sino que fue una persona dispuesta a acercarse, dispuesto a amarlos, demostrar el amor y la gracia de Dios en sus vidas, comenzando con simplemente ser amigables y de compartirles el Evangelio. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, Cristo fue el que se encargó de cambiarlos desde adentro para afuera. Por lo tanto, cambiando aún su ideología. Si eso es imposible. Hoy mismo, la última canción que cantamos, Vengo a adorarte, fue escrito por un artista cristiano con esa misma experiencia. La tercera diferencia que quiero que vean, la diferencia en perspectiva de sí mismo. La diferencia lo encontramos en su perspectiva de sí mismo. Simón, el fariseo, negaba lo que Dios decía de su vida, que era un pecador en necesidad de arrepentirse. Lucas 7:30, otra vez lo resalto, que era parte de los fariseos, los intérpretes de la ley, que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. El fariseo estaba operando con un concepto de ganar el favor con Dios por sus propias obras de justicia. Al pensar que su propia condición era mejor de lo que realmente era, habría puesto su confianza en sus propios esfuerzos para alcanzar la justicia de Dios. Este concepto muy erróneo
hace que uno se exalte a sí mismo y desprecie a los demás, quienes no han practicado tal autojusticia. La lógica dice algo similar a esto. Yo me he justificado por mis propias fuerzas y esfuerzos. Soy buena persona. Por lo tanto, tú también tienes la capacidad de hacerlo por tu propia cuenta, pero no lo estás haciendo. Entonces eres una mala persona, ni digna de mi tiempo ni esfuerzo. Ahora aléjate de mí antes de que me ensucies con tus faltas y debilidades de voluntad propia. Esta lógica tiene como su base la autojusticia, la justicia propia. Pensar que uno puede merecer el favor de Dios con tan solo esforzarse lo suficiente. Pero eso es tan lejos de la verdad que Dios nos enseña en su palabra. Fíjense, Tito 3. Dice, cuando Dios se manifestó cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjense, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Todo eso simplemente significa que nos hizo una nueva criatura. Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es por justicia propia, es por gracia, es por la misericordia de Dios, dado a través de Jesucristo, que uno puede ser justificado ante Dios. Ahora, fíjense, cuando Leví siguió a Cristo, Mateo siguió a Cristo, no hubo duda de su condición espiritual. Cristo no tuvo que decir, sos una mala persona en necesidad de perdón. Leví ya lo sabía, era publicano. Salía todos los días y todos le decían, sos una mala persona. Digo, sí, necesito cambiar, tienen razón. Entonces no hacía falta mucho convencer. Pero él sabía que era el enfermo que necesitaba el médico, el perdido que necesitaba ser encontrado, el pecador que necesitaba perdón. Y sabía que era solamente por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos, somos salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Mateo fue salvo, fue encontrado, fue perdonado y experimentó la gracia de Dios y entendió la gracia de Dios, que no lo mereció. Fue esa gracia experimentada inmerecidamente. Eso es lo que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y eso impulsó a Mateo a compartir esa misma gracia con sus conocidos, los otros pecadores perdidos en necesidad de gracia. Es la lógica el que dice esto. Yo no merezco este regalo tan precioso, pero Dios me lo concedió igual. ¡Qué buena noticia! Quiero contarles a todos porque ellos también pueden recibir este hermoso regalo y disfrutar de la gracia de Dios tal como yo lo he hecho. No puedo guardar esto para mí mismo. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en Romanos 1:14. A los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios, o sea, a todos, a todo el mundo, soy deudor. Recibí esta gracia, no lo merezco, entonces no lo puedo retener para mí mismo. Pablo se veía también como el principal de pecadores. 1 Timoteo 1:15. Él termina diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero poder ilustrarles esto con mi asistente hermosa acá. La escalera no, pero mi hija. Ahora,
ella nos va a mostrar la lógica de Simón. Fuerte para que todos escuchen. Mira, soy más alta que vos, y yo lo hice solo mismo. Wow. Ok. Bien, ahora, Elena, ¿quieres subirte ahí? Sí. Bueno, déjame ayudarte. Ok. Gracias. Si ustedes quieren subir conmigo, pueden preguntar a él. Bien, gracias por la ayuda. Es algo simple. Tú y yo no estamos en Cristo, no estamos justificados ante Dios por fuerza propia. Es solamente por fe en Cristo. Entonces, uno que realmente reconoce y entiende que ese favor inmerecido de Dios fue exactamente como lo dice, inmerecido, que no lo mereció, que no hizo nada humanamente posible para poder recibirlo, salvo confiar en lo que Cristo ya había hecho. Y eso cambia cómo vemos a los demás. Adivinen que cada persona que ven en la calle no merece la gracia de Dios, ni vos tampoco. Pero si eres cristiano, si Dios te ha salvado de tus pecados, si como yo has puesto tu fe y confianza únicamente en Cristo para salvarte, entonces has recibido esa gracia y perdón y salvación que es en Cristo Jesús. Tal como cada otra persona en el mundo puede recibirlo. ¿Aún ese vecino que hace esas cosas? Sí. ¿Aún mi hermano que piensa así? Sí. ¿Aún esa persona que se ve así? Sí. ¿Por qué? Yo lo recibí, no tengo nada de especial. No hice nada en especial para merecer el favor de Dios, pero Dios me lo concedió igual. Por tanto, lo puede dar a todo otro que lo reciba. Por eso la oferta a todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Esa es la buena noticia del Evangelio. Esa es la razón, la base por la que podemos tener una influencia en otros cuando le compartimos al Salvador. Y esa es la más grande diferencia entre Simón y Mateo. Simón pensaba que lo merecía, que fue autojustificado ante Dios. Mateo entendió que no. No era merecedor de la gracia de Dios, pero lo recibió igual. Por tanto, tenía que invitar a todos los demás. Invitó a los que eran como él. ¿Quiénes son como tú? Cada pecador allí afuera es como tú. Sí. ¿Quién es como yo? Cada pecador allí afuera es como yo. Una vez que agarras ese concepto, no se hace tan complicado en ver la necesidad de otros para esa misma gracia que tú has podido experimentar en Cristo. Quizás estás escuchando o viendo esto y nunca has aceptado
a Cristo en tu vida para ser tu Salvador, nunca has experimentado la gracia de Dios de esa forma. Una vez que reconoces que eres pecador y ese pecador es merecedor de la ira santa y justa de Dios y que no puedes hacer nada en tus propias fuerzas para salvarte, pero que entiendas que Cristo vino, murió en tu lugar, tomó tu castigo para comprarte ese perdón de parte de Dios. Y al aceptar eso, y únicamente eso, no las buenas obras, no el ir a la iglesia, no el orar 20 veces por día, no, nada más. ¿Te quieres portar bien? Bueno, portarte bien, pero sabes que eso no te va a ganar el cielo. Pero pon tu confianza únicamente, plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso le confiesas a Dios en oración junto con tu necesidad de ser perdonado. Y nos dice su palabra que te salvará. Y que tienes vida eterna en Cristo Jesús que ni el diablo puede quitarte. Esas diferencias comienzan con la relación con Jesús. Sigue influenciando a otros, pero se basa todo en su perspectiva de sí mismo. ¿Cómo te ves? ¿En necesidad de Cristo o no te hace falta? El farivirus afecta. Sos más susceptible cuando te ves sin necesidad de Cristo. Pero Cristo es lo que hace la diferencia. Padre amado, te doy gracias por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Te pido que siga obrando, que tú lo traigas a la memoria, que nos ayudes a ver tu gracia y misericordia todos los días, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a tener un reconocimiento de ti, un temor de ti, en reconocer tu obra, tu mano, tu poder en las circunstancias de la vida. Ayúdanos a confiar en ti a través de las dificultades. Padre, ayúdanos a ver tanta la gracia en nuestras vidas que nos lleva a mostrar gracia en la vida de otros y querer compartirle tu gracia para sus vidas. Ayúdanos en esta semana a ver las personas marginadas. Señor, en camino de comprar, al poder ver el vecino, de poder parar un minuto, charlar con ellos, buscar cómo compartir tu amor y tu gracia en sus vidas. Porque nosotros experimentamos tu gracia en la nuestra. Y no hay nada más que nos diferencia. Porque somos todos pecadores. Gracias, Señor, por el perdón que nos das a través de Cristo. Y si hay uno que recién oró para aceptar a Cristo como su Salvador, que nos comunique, para avisarnos, así podemos ayudarles a crecer como seguidor de Jesús. Padre, te amamos y te pedimos que nos guardes, que nos ayudes a hacer una bendición a otros. Ayúdanos a amarte más todos los días y amar a otros como tú nos amas. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Que Dios los bendiga. Niños, recuerden, a las 17 horas van a estar conectados con Zoom. Ya deberían tener el vínculo para llegar y los estamos anticipando.